excepto el sumo sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año. Y esto que se tenía que limpiar, tenía que hacer una gran ceremonia, tenía que entrar en una nube de humo para poder entrar en el lugar santísimo, porque este representaba la presencia de Dios. Y el velo fue rasgado milagrosamente, el velo fue partido en dos. Cristo Jesús muere, en este momento muere, y el velo es partido en dos. Y si usted se pone a pensar esto, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que Cristo muere y de repente ese velo comienza a rajarse? Y eso es algo milagroso. Eso es algo milagroso. De hecho, físicamente es algo milagroso. Vea que el velo no fue destruido, el velo no fue quemado, sino que el velo fue cortado en dos únicamente. Y todos sabemos, ¿verdad?, que eso representa la entrada al lugar santísimo. Que ahora a través de Cristo Jesús, en la sangre de Cristo Jesús, tenemos entrada a la presencia de Dios. Cosa que antes no se podía. Ahora todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene entrada a la presencia de Dios. Usted invoca el nombre de Cristo Jesús y ese camino está abierto para usted y para mí. Usted puede llegar a la presencia de Dios y pedirle, postrarse, alabarlo. Y eso está abierto para usted, para mí, para todo aquel que quiera venir a Cristo Jesús. Pero el punto de todo esto es que ese velo fue cortado en dos. Póngase a pensar físicamente cómo puede ser eso, de que esa pared se abre en dos ahorita. No cae, no le pasa nada, sino que sencillamente se abre en dos. En el momento en que Cristo Jesús muere. Y la razón por la que Dios dejó eso era para darle testimonio a los sacerdotes. Vea que ahí no podía entrar cualquiera, o sea, no podía estar delante de eso cualquiera, sino que era reservado para los sacerdotes. Y allá en Hechos 6, versículo 7 me parece que es, dice la palabra que después de haber escogido a los diáconos, dice que la palabra iba creciendo. Y dice que los sacerdotes se convertían. Y yo estoy seguro de que ese rasgamiento de ese velo quedó ahí para testimonio para ellos. El día que Cristo Jesús murió, eso se rajó. Y ellos se quedaron meditando en eso. ¿Por qué ese velo se rajó? En el momento en que Cristo Jesús muere. El punto de la predicación es el cuarto milagro que ocurre ahí en el versículo 51. Dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cristo Jesús muere a eso de las 3 de la tarde. En ese momento ocurre un terremoto. Ocurre un terremoto. Y en ese terremoto pasa algo especial. Los que hemos experimentado terremotos sabemos lo que ocurre ahí. Una fuerza que no discrimina, arrasa con todo. Cuando un terremoto ocurre, todo se destruye. Eso es lo que ocurre normalmente en un terremoto, en un temblor. Todo se destruye, todo colapsa, dependiendo de la magnitud del terremoto. Pero lo increíble de esto es de que Cristo Jesús muere, comienza a temblar la tierra, y los sepulcros se comienzan a rajar las piedras, a abrirse. Y vea que usted dice, pero eso no tiene nada de increíble, pero si usted se pone a pensar, cuando ocurre el terremoto, todo colapsa. Y obviamente aquí está hablando acerca de cavernas, de cuevas, donde se
donde se tenían enterradas las personas, perdón, no enterradas, pero sepultadas a las personas. Si usted toma la imagen de Cristo Jesús cuando lo llevaron al sepulcro, a él lo vendaron y lo metieron en el sepulcro y pusieron una gran roca encima. Y unos ángeles estaban ahí cuando se abrió. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en ese momento. Vea que el terremoto no hizo que colapsaran las tumbas. El terremoto hizo que se partieran las piedras que tenían selladas a las personas ahí. Y eso es algo increíble, ese es un milagro. Pero mire que va más allá todavía. Vea que las piedras que se rajaron no eran las piedras de todos los sepulcros. Eran las piedras donde estaban sepultados los santos. Hermano, la muerte puede tratar de sujetar a la persona, pero Cristo Jesús en ese día conquistó el poder de la muerte. Cristo en ese día rajó las piedras que tenían aprisionadas a las personas. Y esas personas se levantaron el día de la resurrección de Cristo Jesús. Dice en el versículo 53, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Son un milagro, hermano, hermana. La muerte quiere retener, pero no puede. Y vea que esto no era un terremoto cualquiera. Este era el poder de Dios. Y de eso se trata esta prédica ahora, del poder de Dios. El poder de Dios hizo que ese velo se rajara. El poder de Dios hizo que ese velo se rajara y quedara ahí para testimonio a las personas. El poder de Dios hizo que se rajaran las piedras y que los sepulcros se abrieran. Pero no eran los sepulcros de todas las personas, sino que eran los sepulcros de los santos. Y es que aunque la muerte nos quiera sujetar, hermano, hermana, no tiene el poder para sujetarnos. En Romanos 8, versículos 38 al 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí la palabra que dice de que ni la muerte nos puede separar de Dios. Hoy día nos separamos de nuestros seres queridos. Y vamos a entrar a ver eso. La muerte llega a todos. La muerte llega a todos. Tenemos que pasar por eso. Pero en ese día Cristo Jesús conquistó la muerte. En ese día Cristo Jesús tomó las llaves de la muerte. Las piedras estaban ahí, pero Cristo Jesús rajó todas las piedras. Todas las rocas quedaron rajadas y los santos salieron. Hermano, ese es un milagro, pero eso tiene que ver. Eso tiene que ver con el poder de Dios. Cristo Jesús ha vencido a la muerte para que nosotros seamos libres de ella. En Apocalipsis 1:18 dice la palabra: Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es increíble de decir, de pensar, de imaginar. Pero Cristo Jesús conquistó la muerte.
La muerte ya no tiene poder sobre los hombres. Todavía vemos que ejerce su poder. Porque allá en Primera de Corintios 15 me parece que dice que el último enemigo que será vencido será la muerte. Pero Cristo Jesús en ese día, en el día de su crucifixión, tomó las llaves de la muerte. Dice la palabra allá en Colosenses de que Él es el primero, el primogénito entre los resucitados. Estas personas, no dice la palabra de Dios qué pasó con ellas, pero dice ahí de que aparecieron. Estuvieron apareciendo a muchos ahí en Jerusalén. Y el punto de todo esto es que estas personas llegaron a declarar que por el poder de Cristo Jesús ellos habían resucitado. Hermano, hermana, esto no era una persona, sino que eran muchas personas que resucitaron con Cristo Jesús ese día. Y dice la palabra ahí que empezaron a ir a Jerusalén. Vea que no iban a otras partes, no iban a comenzar su vida otra vez, sino que iban a dar testimonio. Todas ellas iban a Jerusalén. Hoy día resucitamos. Qué coincidencia, el día que Jesucristo resucitó, resucitan todas estas personas. Poder de Dios, hermano, hermana. Hablando de esto, ahí en Primera de Corintios 15, 3 al 6, dice la palabra de Dios: dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, sí, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, sí, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces la palabra dice de que cuando Cristo Jesús resucita, dice que apareció a más de 500 personas a la vez. El punto de todo esto, hermano, hermana, es que Dios deja un testimonio de su poder. Dios deja un testimonio de su poder para que todo el mundo sepa. No crean, pero sepan. Allá en Apocalipsis, después del sol que quema, de esa maldición que viene, que es de que el sol empieza a quemar, dice que la gente está sufriendo y está viendo todo esto, pero dice que ni aún así se arrepienten, ni aún así la persona le da la gloria a Dios, porque que aunque la persona vea lo que vea, si su corazón está endurecido y no quiere, ni Cristo resucitado lo va a poder hacer cambiar. Y es por eso que hay un infierno lleno de personas, hermano, hermana. Por eso que hay un lago de fuego al final de todo esto. Cristo Jesús dejó testimonio para que todos creyeran. Cristo Jesús dejó testimonio para que ninguna persona tuviera duda, tuviera evidencia de lo que ha pasado. Pero hay personas que ni aún así creen. Cristo Jesús levantó a todas estas personas para que le dieran testimonio. Dice que estas personas comenzaron a ir a Jerusalén y aparecieron a muchos. Estas personas resucitaron. Mi mamá murió hace algún tiempo, en el 99. Pero yo me digo, qué increíble sería que empezara a entrar caminando aquí. O los padres de ustedes, si alguno ha muerto, los hermanos, si alguno ha muerto. Y uno lo viera y uno diría, qué increíble esto. Qué testimonio más poderoso. Ver al papá, a la mamá caminando ahí enfrente de uno. Y esto fue lo que ocurrió. Dice que empezaron a salir todos estos santos. Iban hacia Jerusalén. Y empezaron a aparecer a muchos para dejarles testimonio. El día que Cristo resucitó, resucitamos todos nosotros. Para que todo el mundo creyera. Pero lamentablemente ni aún así. Hablando de esto, el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, le dice, manda a alguno de los muertos, porque si uno de los muertos va, ellos van a creer. Le dice a Moisés y a los profetas tienen, que le crean a ellos.
Porque aunque se levanten los muertos, hermano, hermana, hay personas que no creen. Porque tienen el corazón endurecido. Endurecido. Y Cristo Jesús permitió todo esto para que todas estas personas creyeran. Para que hubiera un testimonio. Y ese es el punto de todo esto, de que el poder de Dios deja testimonio. El poder de Dios deja testimonio en todos, creyentes y no creyentes. Eso es lo que Dios hace. En Romanos 8:11 dice la palabra: dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Jesús estaba dando un testimonio: yo he conquistado la muerte. Pero sepa una cosa, hermano, hermana, que usted ha conquistado, o Cristo ha conquistado la muerte por usted también. La muerte no tiene poder sobre usted, sobre ningún hijo de Dios, sobre ninguna hija de Dios. La muerte ha sido vencida, y dice la palabra ahí de que el espíritu que levantó a Cristo Jesús es el mismo espíritu que nos va a levantar a nosotros. Si usted y yo no hemos partido en ese momento en que Cristo venga, el espíritu de Dios nos va a levantar. O sea, el poder de Dios. Y aparecieron a muchos, y aparecieron en muchos. Dios tenía que dejar un testimonio. Dios tenía que dejar un testimonio. Dice la palabra que en ese momento por 3 horas la tierra se oscureció. Después de todo esto, dice la palabra ahí de que se rasgó el velo. Y estas personas, las rocas fueron partidas y empezaron a salir al tercer día. Dios tenía que dejar un testimonio. Dios tenía que decirle a todo el mundo lo que había pasado. Ese es el poder de Dios. Hermano, hermana, es importante igual, obviamente el contexto de todo esto es de que Cristo Jesús venció la muerte. Que Él tiene el poder para resucitarnos a todos. Y lo va a hacer. Como segundo, el poder de Dios es manifestado en sus escogidos. Vea que el poder de Dios ahí no abrió todos los sepulcros. El poder de Dios abrió los sepulcros de aquellos que le temen. El poder de Dios es selectivo. El poder de Dios obra en aquellos que le temen. Y eso es lo que usted tiene que saber hoy, esta tarde, de que el poder de Dios se va a manifestar en su vida. Si usted teme a Dios, el Señor se va a manifestar en su vida. El Señor rajó esas rocas. No eran las rocas de todos, eran las rocas de los que le temían, de los santos. Gracias, hermano. Eran las rocas de los santos. Eran los lazos que tenían detenidos a sus escogidos. El Señor que tenía que romper eso. El Señor ama a sus escogidos. El poder de Dios se manifiesta en sus escogidos. Primera de Corintios 2. Versículos del 3 al 5. Dice ahí, pues del 3 al 5, perdón. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, eso es la diferencia entre las religiones y Cristo Jesús. Las religiones le dicen: usted haga, usted dé, usted haga esto, usted haga lo otro. Dice aquí la palabra de Dios de que
donde hay un grupo de personas que temen del Señor, donde el nombre del Señor es invocado, ahí el poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a manifestar. Eso es la diferencia entre Cristo Jesús y las religiones. Las religiones es vaya a echar agua y hacer estas cosas. Cristo Jesús es poder. Cristo Jesús es poder. Ahí mismo en el capítulo 4 del 19 al 20 dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vea que cuando Cristo Jesús murió, esas rocas se abrieron. El poder que rasgó ese velo, el poder que hizo ese terremoto, hizo que esas rocas se rajaran. Y ese poder es el mismo que está en acción hoy día en la iglesia de Cristo Jesús. Ese es el poder que actúa en nosotros. Y ese es el poder que debe actuar en todas las iglesias donde se predica el nombre de Cristo Jesús. Todas las familias, todas las personas que temen del Señor, va a haber un testimonio de Dios sobre esas personas. El poder de Dios deja testimonio. Cuando Cristo Jesús murió, no hubo palabrería, sino que inmediatamente eso se comenzó a rajar. El día que Cristo Jesús resucitó, esas personas resucitaron. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es independiente de lo que usted y yo hagamos. Dios no nos necesita a usted ni a mí. No necesita al sacerdote, no necesita al cura, no necesita al pastor. Él es Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre Cristo y las religiones. Que Dios va a hacer su voluntad en aquellos que le temen. Independientemente de lo que los hombres hagan. Porque Dios tiene que dejar un testimonio de sí mismo. En Juan 12, versículos del 27 al 30 dice: ahora está turbada mi alma, hablando Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: la he glorificado y la glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesucristo clama y el Padre responde. Dice la palabra ahí que habían personas ahí reunidas y todos escucharon la voz de Dios. Unos obviamente decían que era un trueno. Un trueno, ¿verdad? Ese es lo que pasa con el incrédulo. Puede ser cualquier cosa. No le tocaba, ya le tocaba, así era. No, estas no son coincidencias, hermano o hermana, amigo o amiga. Dice la palabra ahí de que Jesucristo le dijo: glorifica tu nombre. Dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. De ahí Jesucristo da un statement, da una sentencia y dice: miren, esta voz no vino por mí. Esta voz no vino para darme consuelo a mí. La voz vino por ustedes, para darle testimonio a ustedes. Y es que Dios no deja que sus hijos vayan sin testimonio. Dios tiene que hacerle ver a cada uno de nosotros, sentir su presencia, para que usted y yo no andemos pensando si fue la suerte,
si fue de que me tocaba, que no me tocaba. Es la palabra de Dios de que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque uno sabe que Dios va con uno. Y Jesucristo dice esto, dice, miren, esta voz no vino para mí, esta voz vino para ustedes. Ustedes tienen que saber que Dios está con ustedes, que yo soy de Dios. Dios no se deja sin testimonio. Dios no se deja sin testimonio. El poder de Dios va a actuar en nuestra vida, hermano, hermana. Porque Dios tiene que dejar un testimonio en su vida y en mi vida. Y los que hemos caminado con el Señor por algún tiempo podemos dar fe de esto. Que hemos visto a Dios, hemos escuchado su voz, hemos sentido su presencia. Hemos visto los milagros. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a los que pasaron el Mar Rojo. Pero mire qué dice Josué 10. Aquí estaban los israelitas teniendo una guerra contra los amorreos. Josué 10. Estaban teniendo una guerra. Y le da palabra a Dios en el versículo 7 a Josué. Y dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hermano, y esa palabra en teoría es palabra para usted y para mí, en todas las áreas de nuestra vida. El Señor está con nosotros en todo lo que nosotros hagamos. Donde usted quiera, en su trabajo, en su familia, con sus amistades, el Señor está con usted. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros, caminamos, sentimos su presencia. Pero ¿sabe qué pasa? Que el Señor tiene que dejar testimonio. El Señor tiene que dejar testimonio porque esa es la manera como Él actúa en sus hijos. Y uno dice, yo sé, Señor, que tú estás conmigo, pero ayúdame porque mi fe mengua hay veces. ¿O no nos sentimos así? Entonces dice ahí, y Jehová dijo, en versículo 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mira aquí en versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Llega un momento en que uno dice, yo sé, Dios mío, que tú estás conmigo. Yo lo sé, yo lo creo con todo mi corazón. Pero como humano que soy, muchas veces, aunque sé que tengo esa promesa de Dios, mi fe se desvanece. Hay veces siento como que el Señor no está ahí. Siento como que estoy peleando yo solo. Y eso es lo que nos ocurre a todos, ¿verdad? Que vamos pasando por la vida y estamos enfrentando tanta batalla en nuestra vida. ¿Y será que estamos nosotros solos? ¿Será que vamos peleando contra la marea nosotros solos? Y hay veces uno se siente así. Y en ese momento el Señor comienza a tirar rocas del cielo para matar a nuestros enemigos. Ese es el poder de Dios, hermano, hermana.
Dios deja testimonio en nuestra vida para que usted y yo sepamos que no estamos solos. El Señor va abriendo puertas. El Señor va sanando enfermedades, va haciendo todas estas cosas en nuestra vida para que usted y yo tengamos un testimonio de que el poder de Dios es real, de que esto no se trata de lo que usted y yo hagamos. Hablando del poder de Dios, obviamente nuestra santidad tiene que ver con lo que usted y yo hagamos, pero el poder de Dios es independiente de usted y de mí. El poder de Dios es independiente de mí, de usted y de mí. Y no solamente eso, continúa. Y dice ahí, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué era un hombre igual que usted y que yo, con los mismos sentimientos. Dios mío, Señor, si tú estás con nosotros, escucha mi voz. Le pido, Señor, yo necesito que el sol se pare para destruir a nuestros enemigos. Y Dios hizo que el sol se parara por un día entero. Hermano, cuando caminamos con el Señor nos damos cuenta de que eso es lo que el Señor hace por nosotros también. El poder de Dios es grande en sus hijos. El poder de Dios es grande en sus hijos. Y eso es independiente de usted y de mí, hermano, hermana. Dios va a intervenir en su vida, porque tiene que dar un testimonio de Él. Tiene que usted saber de que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, y que Dios lo ama a usted y a mí. El poder de Dios es real. Cuando Cristo Jesús murió, Cristo Jesús no andaba preguntando nada. Todos esos muertos se levantaron, porque ese es el poder de Dios. Todos esos muertos se levantaron sin que nadie les dijera nada. Ese es el poder de Dios. Y ese es el mismo poder que actúa en usted y en mí. El poder de Dios es real, es verdadero. Hermano, hermana, eso no ocurre todos los días, obviamente. No es que el sol se va a parar cada vez que Israel peleaba. No es que la mano escribía la escritura en la pared todos los días. Pero el punto de todo esto es que Dios deja un testimonio en nuestras vidas para que usted y yo creamos. Jesús, hablando de eso, lo que estaba diciendo ahí, dice que Dios va a glorificar su nombre. Dios tiene que glorificar su nombre en su vida y en mi vida. Juan 9, hablando de esto, habla acerca de este ciego. Y le dice el ciego, estaba delante del concilio ahí de los judíos. Tenía edad. Le dice: mire, yo no sé qué piensan ustedes de Jesús. Realmente no sé lo que piensan ustedes de Jesús. Yo lo único que les puedo decir es que yo era ciego y yo ahora veo. Yo no entiendo qué es lo que ustedes piensan de Jesús, si es profeta o no es profeta. Yo lo que les puedo decir es una cosa: que yo era ciego, ese hombre me tocó y yo ahora veo. Jesucristo deja testimonio en nuestras vidas. Hermano, hermana, y usted y yo tenemos que tener ese testimonio, que un día éramos ciegos, pero ahora vemos, ¿verdad? Ahora somos otros. Cristo Jesús nos ha transformado. El poder de Dios ha sido real en nuestra vida. Y si usted no ha sentido el poder de Dios, es porque no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. No es que usted sea malo, no es que yo sea bueno. Eso se trata en entrar en una relación con el Señor, donde si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, el Señor no ha peleado su batalla. Pero el Señor quiere pelear la batalla de todos.
Cristo Jesús vino para eso, para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús quiere dejar testimonio de su poder en su vida. Pero sencillamente usted y yo tenemos que recibirlo. Varios de aquí lo han recibido, han sentido, experimentado el poder de Dios. ¿Qué espera? ¿Qué espera para recibir a Cristo Jesús en su corazón? Vivir para Él, entregarse a Él. El poder de Dios es real. Esos muertos se levantaron, nadie andaba preguntando. La muerte quería, pero no pudo retenerlos. La muerte tenía lazos. Hechos 2, hablando de eso, de Pedro, dice: la muerte quería sujetar a Jesús, pero no podía. La muerte ha perdido el poder. Cristo Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Cristo Jesús tiene las llaves del cielo. Si usted quiere entrar al reino de Dios, tiene que recibir a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador, vivir para Él, entregarse a Él. El poder de Dios es real. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a dejar el tiempo con mi hermano Marco, quien va a ministrar la Santa Cena.